Buenas tardes. El día de hoy les hablaremos acerca del síndrome de Paquigiria. Las personas que integran este equipo son José Alfredo Millán García, Jesús Fernando Flores Urtuzuastegui, Alejandro Sajid Pérez Loreto y su servidor Jesús Gilberto Medina Pérez. ¿Qué es el síndrome de Paquigiria? Es un trastorno neurológico genético poco frecuente caracterizado por la presencia de paquigiria difusa y quistes aracnoideos, retraso del desarrollo psicomotor y discapacidad intelectual. También se asocia en crisis, que pueden ser ausencias atónicas y tónico-clónicas generalizadas, y, en ocasiones, cefalea. La paquigiria es una malformación congénita y de gravedad que afecta a la organización de las neuronas y la estructura del cerebro, así como por el adelgazamiento de la corteza, lo que altera la estructura global del órgano, escasas elevaciones aparentes en su superficie, siendo las circunvoluciones más gruesas y amplias que las que se observan en el promedio poblacional. Esta neuropatología, que tiene múltiples consecuencias para quien la sufre, se incluiría en la categoría nosológica de las disgenesias corticales. Concretamente, la paquigiria pertenece a la familia de las lisencefalias, entre la agiria, total ausencia de circunvoluciones, y la heterotopía en banda subcortical, presencia de una capa de sustancia gris en la zona ubicada entre las paredes de los ventrículos laterales y la propia corteza, según la clasificación de Dobbins. La tal afectación estructural suele ser de predominio posterior, aunque ocasionalmente se dispersa también hacia la parte delantera del encéfalo y compromete un abanico extenso de funciones cognitivas. De hecho, se trata de una condición severa de salud, con índices de mortalidad muy altos en los primeros años. Afecta a 1 a 90.000 personas en sus formas graves, pese a que no se tiene información al respecto en las leves. También se asocia a la presencia de síntomas físicos y mentales de enorme trascendencia, los cuales comprometen la autonomía diaria y o suponen un peligro real para la supervivencia. Los más notables son la hipotonía muscular, la ataxia o las convulsiones epileptiformes, resistentes al tratamiento médico y de inicio muy temprano, así como la discapacidad intelectual severa y el retraso general del desarrollo. El diagnóstico suele llevarse a cabo mediante dos estrategias muy distintas, aunque también complementarias. La exploración clínica de los signos o síntomas y la utilización de técnicas neuroimagen estructural como las resonancias magnéticas. Este último procedimiento es muy útil, puesto que permite obtener imágenes con todo lujo de detalles sobre los surcos, cisuras y las circunvoluciones, lo cual facilita muchísimo la certificación clínica de esta patología, sobre todo si tiene en consideración que muchos de sus síntomas pueden confundirse con otras problemáticas más comunes. La ausencia de dismorfias, alteraciones faciales propias de las anomalías cromosómicas podría obstaculizar su detección temprana. ¿Cuáles son los síntomas? La paquigiria tiene tres síntomas elementales: la crisis convulsivas, la perturbación grave en el desarrollo y la discapacidad intelectual. Esta triada puede detectarse fácilmente a partir del cuarto o quinto mes de vida y suele ameritar la consulta con el médico pediatra. Pese a que el pronóstico general es oscuro, puesto que se trata de síntomas resistentes a la intervención farmacológica o directamente intratables. Una atención temprana puede minimizar o evitar la aparición de complicaciones más graves, tales como procesos infecciosos que son comunes en estos pacientes. A continuación, mi compañero Jesús Fernando les hablará a más detalle de los síntomas. Primer síntoma: convulsiones epilépticas.
La paquigiria es una de las enfermedades que cursan con crisis epileptiformes infantiles que pueden suponer un riesgo grave para la vida. Su instauración es precoz, pues un porcentaje elevado de sujetos las experimentan dentro de la horquilla temporal que media entre el cuarto y el séptimo mes tras el nacimiento, de forma excepcional después de los 18 meses. Suele consistir en convulsiones de erupción abrupta, tanto en flexión, o sea, torsión abdominal en la que el cuerpo adopta una postura similar a la de la navaja cerrada, como en la extensión, o sea que los brazos y piernas estén estirados en forma de cruz. Hasta la expansión de las tecnologías de neuroimagen funcional, estas epilepsias eran consideradas criptogénicas, o sea, de origen desconocido. Segundo síntoma, retraso del desarrollo. El retraso en el desarrollo motriz, así como en el uso del lenguaje, es un rasgo común en las personas con diagnóstico de paquigiria. Suele ser muy frecuente que no se llegue a adquirir el catálogo verbal básico para construir actos comunicativos plenamente, o que se evidencie laxitud en los brazos y las piernas. Muchos de estos infantes no logran mantener la posición erguida en bipedestación sin el apoyo o ayuda de terceros, mientras que un porcentaje importante también muestra un signo que predecirá los problemas que se citan, la microcefalia o lo que es igual una reducción en el crecimiento esperando el perímetro craneal. Tercer síntoma, discapacidad intelectual. Las personas con paquigiria tienen una severa discapacidad intelectual, viéndose alteradas la práctica totalidad de las funciones cognitivas y la potencialidad de desarrollar una autonomía personal plena. Tal dificultad respondería a la migración anormal de las neuronas, que se detallará más adelante, y se hace más evidente cuando el niño o niña debe lidiar con todas las exigencias escolares o de todos los contextos que requieren habilidades sociales y o motoras. La identificación de tal situación es clave, porque de ello dependerá que se pueda desplegar un programa adecuado de adaptación curricular y de pedagogía terapéutica. ¿Cuáles son las causas? Tiene como causa una migración anormal de las neuronas durante la gestación. Este proceso se extiende entre la séptima y la 20ª semana y es fundamental para que el sistema adquiera una correcta funcionalidad a partir del nacimiento. Si bien el propósito general es llegar a formar 6 capas diferenciadas de tejido, preparadas para hospedar la insondable complejidad de la mente, en este caso solo llegarían a formarse 4, y además sujetas a muchos problemas estructurales. La primera capa, que es la molecular o plexiforme, es la más externa de nuestra corteza cerebral. No mostraría aberraciones de ningún tipo. Las neuronas de esta región tendrían una forma y una ubicación idéntica a las de un cerebro sin problemas. No obstante, en la segunda brotan ya algunas diferencias importantes, como el número de células es netamente inferior y se muestran desorganizadas, conviviendo con neuronas de las capas 2, 5 y 6 del encéfalo normal. Esta alteración cualitativa impacta en la apariencia general del órgano, pues conforma la verdadera corteza del mismo. La tercera capa también es muy diferente a la del córtex de 6 láminas. Aquí las neuronas están poco organizadas y se distribuyen como amplias columnas, dando lugar a un tejido de escasa densidad o grosor. Se aprecia también algunos indicios de necrosis laminar, responsables de entorpecer una migración apropiada de las células. Para acabar, la cuarta capa tendría un aspecto también delgado, pero construido con sustancia blanca invadida por una miriadía de neuronas heterotópicas, ubicadas en espacios distintos a los que deberían ocupar. Además de las deficiencias en la migración de las neuronas, que es la base etiológica común a todas las lisencefalías, se conocen múltiples factores de riesgo ambientales y genéticos. En las próximas líneas procederemos a escribirnos a detalle. Factores ambientales y genéticos, exposición a sustancias y o infecciones víricas. La paquigiria suele aparecer habitualmente en el cuarto mes de gestación, tras la etapa de migración neural, aunque es un problema que tiene a presentarse esporádicamente. Quizás el fluido por factores genéticos se conoce la exposición a ciertos químicos tiene una estrecha relación con la probabilidad de padecerlo.
Alteraciones genéticas. Se ha descrito una sucesión de alteraciones en el genoma que se relacionan con un riesgo acentuado la de Pajijira. La más común es que la implica las cromosomas 17 y X, que son más frecuentemente detectadas cuando se filia a una causa de este nivel, lo que no siempre es posible. En estos casos se ha hallado una mutación de gen de la regina y esencial en la migración neural en el cromosoma 7. ¿Hay tratamiento para esta enfermedad? Como en la mayoría de enfermedades raras no existe cura ni tratamiento. Cuando la pajijira afecta a todo el cerebro suele ser mortal y los bebés afectados por este problema no suelen pasar de la infancia. Cuando afecta a una sola parte del niño puede vivir más tiempo, aunque dependerá de la región dañada, de gravedad. Si tiene otros problemas de salud, en este caso se puede administrar antilécticos para las conversiones terapia y fisioterapia para los problemas de desarrollo y etcétera. Bueno, esto sería todo de nuestra parte acerca del síndrome de Pajijira. Muchas gracias.